Un gusto saludarlos de nueva cuenta en su podcast Entre Páginas y Letras de la Dirección de Archivo Judicial. Les saluda su servidor, Alfredo Ríos, director de Archivo Judicial. Y bueno, esta edición la tenemos de manteles largos con invitadas muy especiales, conmemorando un día más del Día Internacional de los Archivos y con el tema El Archivo Histórico como una agenda académica en construcción. Y bueno, y para dar inicio a nuestro programa, me permitiré presentar a nuestras panelistas. Con gusto saludo a la doctora María Rosa Congos Colomer. Ella es doctora en Historia, catedrática en Historia Económica de la Universidad de Girona en España y coordinadora del Centro de Investigación de Historia Rural en esta universidad. Doctora Congos, sea usted bienvenida a su programa. Muchas gracias. También nos acompaña la doctora María Fernanda Barcos. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Bienvenida. Muchas gracias. Nos acompaña la doctora Margarita Olivas Islas. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Monterrey y catedrática en Derecho Agrario en la Facultad Libre de Derecho en Monterrey. Bienvenida. Gracias. También nos acompaña la doctora Pamela Alejandra Cacciavillani. Ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y miembro del claustro académico del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta edición de Páginas y Letras. Y pues para comenzar, me gustaría aquí hacer la primera pregunta a nuestra invitada, la doctora Margarita Olivas Islas. Es esto... el tema que queremos abordar o lo que queremos transmitir en esta edición de nuestro programa es en cuanto al archivo histórico con el que cuenta nuestra institución aquí en el Poder Judicial. Pues bueno, últimamente nos hemos esforzado por darle difusión y darle accesibilidad a todo usuario para que nos visiten y hagan sus investigaciones. Entonces, pues bueno, ya han tenido algunas experiencias de las cuales hablaremos a lo largo del programa, pero para dar inicio me gustaría saber brevemente en sus investigaciones qué problemáticas han experimentado en la consulta de repositorios de archivos históricos. ¿Cuáles son algunas problemáticas que ustedes como investigadoras se han enfrentado? Bueno, muchas gracias. Bueno, primero quiero hablarlo en tema general, porque estoy hablando en general de los repositorios, no solo de aquí del Poder Judicial, porque la verdad es que aquí en el Poder Judicial, y no es esto un guayabazo, pero es que te van llevando, te van guiando, te van platicando historias de diferentes expedientes y a veces vienes a buscar una cosa y terminas entusiasmado con otra nueva. Entonces creo que eso es muy valioso porque te invitan a seguir investigando. Sin embargo, en general, una de las partes que yo creo que no nada más nos pasa a nosotros en este tipo de archivos, sino en general, es el tema de la accesibilidad por los resguardos que debe de haber por temporalidades. Entonces, eso te limita en cuanto hay un expediente reservado que todavía no puede ser libremente consultado y tener que solicitarlo por transparencia, y eso es pues un trámite un tanto burocrático que paraliza en tanto tu investigación. Otro de los problemas con los que yo me he enfrentado ha sido la dificultad de ubicar un documento. Esto realmente pasa por inconsistencias en la clasificación. Comentaba con la doctora Pamela de que a veces estás buscando por nombre y lo tienen clasificado por fecha o por asunto, y entonces hay a veces cierta inconsistencia en ubicar documentos en cuanto a eso. En lo personal, que esto no tiene ya mucho que ver con el tema de los repositorios como tal, hay un problema también en leer aquellos españoles, la redacción con aquellas letras manuscritas espectacularmente hermosas, pero que cuando las quieres leer no le entiendes tanto. Y aunque quisieras adivinar la palabra que sigue por el contexto de lo que estás leyendo, pues nos enfrentamos también a un español antiguo. Así y entonces hay palabras y hay modismos que pueden significar totalmente distinto a lo que tú estás pensando y o a lo que estás familiarizado, aun cuando sean palabras un poco comunes. Revisaba uno de los expedientes y hablaba de un ganado que no se pudo errar porque la vaca estaba pachona. Y después dije, ay, ¿qué es pachona? Pero en su momento dije, ¿a qué se refiere con pachona?
y dije, ha de estar embarazada, pero después dije, no, pues la mano pachona, está peluda. Así es. Sí. Entonces, pero bueno, hay que hacer una segunda reflexión y eso pasa también un poco como una parte de las dificultades, pero en general yo de verdad quiero felicitarlos porque tienen un archivo espectacular, muy bien conservado, tienen unas instalaciones divinas y un personal súper capacitado. Pues muchas gracias, pues todos los comentarios son enriquecedores. Esta conclusión que hace usted respecto de la forma en la que el archivo histórico de nuestro Poder Judicial se encuentra, pues bueno, es el trabajo de bastantes años. Sabemos que abrió sus puertas al público en general en el año 2020, sin embargo sus trabajos gestaron desde ahí del año 2010. Entonces, pues bueno, también el hacernos saber que ha hecho investigación basándose en documentos de otros archivos donde ha tenido otras experiencias, pues también nos deja una línea que seguir para evitar caer en ese tipo de situaciones. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestras invitadas, viendo ahí una serie de preguntas que tenemos preparadas para ustedes, las cuales pues son de interés de nuestro auditorio.
Y bueno, continuando con este mismo tema, me gustaría saber qué opinión tenemos desde Argentina con la doctora Barcos, alguna problemática que usted haya experimentado dentro de sus investigaciones al realizar consultas en diversos archivos. Bueno, hay una cuestión que a mí me parece importante tener en cuenta cuando se trabaja con archivos judiciales y que tiene que ver con la idea de que todo el conflicto pasa por la órbita judicial, ¿no? Y digamos, los historiadores sabemos que no todos los conflictos pasan por la justicia. Entonces, muchas veces hay que tener en cuenta que los archivos judiciales tienen un sesgo, ¿sí? ¿Cuál es ese sesgo? Es decir, lo que llega a la justicia. Normalmente lo que llega a la justicia es lo que tiene que ver con intereses creados, ya sea políticos o económicos, pero hay un montón de conflictividad social que no llega a la justicia. Campesinos pobres, sectores que prefieren mediar y generar, como en la actualidad, resolver situaciones conflictivas en el marco privado. Entonces me parece que la primera limitación de los archivos judiciales en torno a la conflictividad, ya sea la conflictividad delictiva o sea la conflictividad en torno a los derechos de propiedad, es la idea de buscar un absoluto o una cuantificación. Eso no significa que sean inválidos, sino que digamos, si bien no se puede medir el grado de conflictividad solamente con los archivos judiciales y hay que buscar también la conflictividad en otros espacios que no sea la justicia, lo que sí permite el archivo judicial es ver la temperatura, podríamos decir, de una época. Claro. ¿No? Teniendo en cuenta esas limitaciones, sí podemos ver la tendencia de algunos delitos por sobre otros, ¿sí? Y medir, si se quiere, la conflictividad para un periodo determinado. Exactamente, es un termómetro, una medición. Un termómetro, exactamente. Sí. Bueno, platicando detrás de cámaras, me compartían que ustedes traen una línea de investigación, pues, sobre los derechos de propiedad, sobre derechos de las tierras, y que ha sido parte de sus trabajos de investigación. Entonces, ya centrándonos en el ámbito de los archivos, ¿qué documentación consideran ustedes que es pertinente ubicar para poder estudiar este tipo de conflictos? Yo creo que me gustaría escuchar ahora la opinión desde el otro lado del mundo, desde España, que nos acompaña la doctora Congos. ¿Qué documentos son importantes para continuar con estas líneas de investigación en torno a los problemas que conlleva la propiedad de las tierras? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora, porque y quiero añadir que los archivos judiciales proporcionan información sobre conflictos, pero también proporcionan muchísima información, y esta sería la otra parte positiva, sobre prácticas cotidianas que no sabríamos si no las hubiésemos visto reflejadas en un proceso, ¿no? Y esto nos puede dar pistas sobre otras documentaciones, otros archivos que nos permiten ver estas prácticas, que algunas veces acaban en un proceso, pero muchas veces no. Entonces, por ejemplo, en los procesos hay muchos testimonios de testigos, ¿no? que explican las costumbres. Y la verdad es que muchas veces sin estos archivos no podríamos saber que había estas costumbres. En este caso no sería tanto conflictos, sino costumbres. Pero estas costumbres podían ir cambiando con el tiempo y podían ir transformando los mismos usos y derechos. Y yo creo que esta es el gran cambio que ha habido en los últimos años en los estudios históricos sobre la propiedad de la tierra, en un sentido muy amplio, es decir, que incluye la posesión, que incluye usufructo y que incluye otras prácticas que no tienen nombre jurídico, pero que en cambio reflejan cambios, que reflejan transformaciones que muchas veces son los grupos sociales mismos que se están transformando, y por lo tanto se están transformando los actores sociales de la historia. Y esto el historiador tiene que ser sensible a esto, y muchas veces para esto es necesario buscar fuentes. En mi caso, en el caso de que mis trabajos empíricos son sobre España y sobre Cataluña, la información notarial es riquísima, es decir,
porque es un país de derecho escrito donde los notarios eran muy importantes y donde incluso todo el mundo iba al notario, por cualquier pequeña minucia iba al notario. Y esto simplemente, si uno tiene la sensibilidad si se interesa por lo que sucedía, por los pequeños, el ejemplo de la vaca que ha puesto Margarita, ¿no? La vaca pachona. Sí, la vaca pachona. Pues esto, yo me acuerdo de encontrar mucha información sobre mulas, sobre traficantes, sobre personas muy humildes. Y esto nos cambia muchas veces estudiando desde abajo, es decir, estudiando grupos sociales que casi habían sido ninguneados o poco observados. Uno ve que es necesario estudiarlos porque algunos de los cambios se originan allí, ¿no? Y entonces estas transformaciones de la sociedad, o sea, no son solo transformaciones de la propiedad, entendida en este sentido amplio, sino transformaciones globales de la sociedad, que todos sabemos que las sociedades han cambiado. Muy bien. Bueno, bajo este mismo tema, yo creo que la doctora Barcos tiene un comentario adicional. No, sí, en relación a lo que decía Rosa, también decíamos, cuando uno busca el conflicto, digamos, de manera obsesiva, pierde también algunos aspectos que tienen que ver con los acuerdos y las conciliaciones, que forman también parte de las cuestiones de los derechos de propiedad, ¿no? Así es. Hay acuerdos que se realizan en el marco judicial y hay acuerdos que realizan los vecinos por fuera, ¿sí? Conciliaciones, contraprestaciones, y eso también forma parte de la dinámica de la relación con la propiedad, ¿no? Las mingas, los convites, ¿no? Bueno, son tradiciones, por lo menos en el Río de la Plata y en Europa muchísimo más. Entonces, digamos, tratar de entender la cuestión de la propiedad sin obsesionarnos ni con los conflictos ni con la pacificación, sino ver esta dinámica que es tan compleja, en donde yo creo que lo que se judicializa es lo que no se puede resolver en el marco de la comunidad. Mientras la comunidad no tenga la capacidad para resolver determinadas cuestiones, va a intentar hacerlo. Así es. Y bueno, esto es en cuanto a la historia en los derechos de propiedad, y los arreglos que se hacen fuera de lo judicial, pues al día de hoy los conocemos como los mecanismos alternativos, ¿verdad? De solución de controversias. Entonces, pero ¿cuál es su opinión sobre esta temática, doctora Pamela? Bueno, yo tuve el gran placer de hacer una consulta en el archivo sobre dos tipos de procesos. Por un lado, interdictos posesorios, que tuve la posibilidad de presentar los resultados provisionales en una mesa que coordinaba la doctora Barcos en un congreso en Coimbra, y justamente advertí que existen, lo que mencionabas hace un ratito, los mecanismos o los modos alternos de resolución de controversias, en donde las partes judicializaban un conflicto a través de un interdicto posesorio, pero súbitamente aparece una transacción o un desistimiento, ¿no es cierto?, de instancia. Y eso es muy interesante porque pareciera ser que las partes judicializan, o sea, una de las partes judicializa como una forma de presión para, a su vez, por ejemplo, implementar una transacción, o sea, las concesiones recíprocas, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. Por otro lado, el archivo del Poder Judicial de Nuevo León tiene una gran cantidad de expedientes de jurisdicción voluntaria, información ad perpetuam, que creo que son muy importantes porque justamente es lo que decía hace un rato la doctora Congos. Le dan la voz a una serie de personas que normalmente no irían ante un estrado judicial por una controversia, sino que van a solicitar una declaración de certeza. Entonces pueden explicar por qué no tienen título, o si tuvieron un título, qué les pasó. Y una cosa interesante que me quedé pensando cuando le hice la pregunta a Margarita es, ¿qué nos dicen los estudios de género? Por ejemplo, los estudios de género hoy nos hablan, hay un texto muy interesante de la doctora Abusleme de la Universidad de Chile, que ella señala, hace estudios sobre historia de la propiedad en Chile. Y señala que las mujeres acceden a la propiedad no por actos intervivos, sino mortis causa. O sea, si nosotros miramos los procesos judiciales intervivos, no vamos a encontrar a las mujeres. Las vamos a encontrar en las transmisiones mortis causas, en los legados y en las herencias, en los testamentos. Entonces, claro, en un trabajo que hice con la doctora Vita, que hablábamos sobre argumentación jurídica e historia del derecho, cuando nos enfrentamos al archivo, nos enfrentamos a una construcción documental de una historia en clave o perspectiva del Estado-Nación y masculina.
Entonces, para las personas que quieren hacer estudios de género, hay un texto muy rico de Jacqueline Basallo que habla sobre cómo mirar el archivo desde la lectura de género, y tenemos que abrir, nuestra perspectiva, porque en esos procesos tradicionales, o como decía hace un rato la doctora Congos, la prueba testimonial es clave en el antiguo régimen, ¿sí? Porque hay un juramento, y el juramento tiene una clave de vinculación con lo que se dice. Y en ese sentido hay que ver que las mujeres eran excluidas muchas veces como testigos. Entonces tenemos una construcción de los derechos de propiedad en perspectiva amplia muy masculinizada, que no incluye a esas mujeres que quedaban dentro del ámbito del hogar, que son al fin y al cabo las que reproducen una serie de prácticas y de usos y de costumbres. Entonces yo creo que esa es una agenda pendiente que tienen todos los archivos, sí, ¿no? De pensar, por un lado, la catalogación tradicional, pero a su vez, a medida que se cataloga, ir generando un archivo con perspectiva de género. Y eso creo que es algo que ustedes lo van a poder hacer de manera muy excelente. Sí, yo creo que sí se ha abierto una puerta, un área de oportunidad para nuestro archivo judicial, principalmente el archivo histórico, para manejar líneas de investigación con perspectiva de género. Pero bueno, ya que sabemos que la doctora Pamela ha sido importante transmisora y dando difusión a nuestro archivo histórico, realmente lo que a mí me gustaría saber, en una línea de investigación supervisada a su cargo en cuanto a sus alumnos, ¿cuáles son esos documentos o cuál es la idea que les dice a los alumnos? Hay que investigar sobre este tema y los documentos que se pudieran consultar en el archivo judicial pudieran ser por este lado. Entonces, ¿cuál es esa primera impresión o esas indicaciones que se le dan a los alumnos para que puedan conocer nuestro archivo? Bueno, en la Universidad de Monterrey las carreras de licenciatura culminan con una tesis de grado, que es una tesina, y lo que hacemos es establecer líneas de investigación. Entonces, lo que yo hago es un relevamiento de expedientes que pueden estar, digamos, como por la temporalidad, si el estudiante no tiene conocimientos de paleografía, para no exponerlo a algo que le va a generar un doble esfuerzo, o si lo quiere hacer, aclararle cuáles son las condiciones de trabajo, y se plantean líneas de investigación. Y después ya los estudiantes relevan con una serie de categorías que yo les doy importantes, relevan los catálogos del Poder Judicial e ingresan las solicitudes, y en cuanto tienen, ahora por ejemplo el semestre que viene tengo 3 estudiantes que van a trabajar con expedientes de aquí del Poder Judicial. Sí. Entonces ellos ya solicitaron al archivo los expedientes, y a partir de la semana que viene empezamos con el análisis y ver las herramientas que ellos necesitan para poder entender ese expediente. Y una de las cosas que el archivo tiene, y que se los agradezco mucho, es que en la página del micrositio hay información sobre la legislación vigente. Sí. Porque no sirve de mucho tener el expediente si no tengo a la par un mapa para comparar. Exactamente, de cuál es el ordenamiento jurídico vigente y cuáles son las circunscripciones judiciales en las que tengo que interpretar ese contexto. Así es. Y bueno, regresando con la doctora Barcos, me gustaría preguntarle cuáles son esos procesos o instituciones jurídicas que son características en las regiones según la temporalidad que han abarcado sus investigaciones, en qué pueden coincidir. Platicábamos también sobre los problemas de la propiedad en la frontera norte de México, también en la frontera de Argentina. ¿Cuáles son esas coincidencias que usted ha advertido en sus investigaciones? Bueno, gracias. Primero, si me permitís, quería sumar algo que decía Pamela, que me parece interesante respecto a la perspectiva de género. Muy bien. Que, por ejemplo, en el caso de Hispanoamérica, que la conformación de los Estados-Nación estuvo atravesada por las guerras civiles, los hombres iban permanentemente a la guerra. Entonces, la guerra civil, guerra en la frontera y demás. Entonces, la responsabilidad de sostener, sobre todo en los territorios de frontera, como es el norte de México, o como en el sur de lo que hoy actualmente es Argentina, de sostener el poblamiento con la obligación de poblar y cultivar, quedaba en manos de las mujeres solas, donde, por ejemplo, hay un historiador argentino que se llama Juan Carlos Garavaglia, llegó a detectar que en algunos periodos determinados la movilización de hombres era 4 de 5 hombres iban a prestar servicio miliciano. Por lo tanto, quien sostenía la explotación familiar
era la mujer. Exactamente, Era la mujer sí. y sus hijos hasta que cumplían 13 años donde podían ser, 16 años donde podían ser movilizados. Entonces, muchas veces cuando se pierde esa propiedad, las mujeres alegan, me sacaron, no lo pude sostener. Entonces, me parece como lo que decía la doctora Cacciavilliani, que analizar las cosas desde una perspectiva de género también nos da otra mirada respecto de las cosas, ¿no? Bueno, yo creo que también será parte de la agenda en Claro, construcción. claramente. Definitivamente, Claro. ¿verdad? Yo creo que es un rubro que tenemos que abarcar por ahí. Y bueno... Y perdóname, sí. y entonces rápidamente respecto de las instituciones, bueno, en el caso del norte novohispano, las misiones fueron centrales, Sí. los reales de Mina, ¿sí? También fueron importantes, a su vez sumado a grupos, ¿no? Que se establecían, estos cazadores, ¿no? Este tráfico de productos en medio de la frontera. Ahí también hay una controversia, también que la estoy llevando al extremo, ¿no? Porque también hay acuerdos en la historiografía mexicana respecto de, como también en la Argentina, respecto si fueron los presidios o fueron las relaciones comerciales las que lograron establecer los asentamientos más definitivos. Sí. Muchas veces se planteaba que los reales de Minas eran muy efímeros, ¿sí? Pero sabemos que hay algunos poblados, ¿sí? En el norte de México que surgen de los reales de Minas y que han permanecido durante un tiempo. Hay algunos casos de encomiendas, pero no fueron mayoritarias como en el caso del sur de Hispanoamérica. En el caso nuestro, las dos, si se quiere, o principalmente las dos normativas fundamentales respecto de esto que me decías son los procesos de donación y el régimen enfitéutico, que, como estuvimos hablando también hace unos días en un encuentro de historia agraria donde hubo muchos trabajos de México también y que este archivo también podría servir, ¿no? para seguir presentando, como en la conferencia. La enfiteusis tuvo diferentes variantes y diferentes especificaciones según el lugar que se trate, pero me parece que la institución de la enfiteusis fue central en el siglo XIX para esta región. Perfecto. Y bueno, y continuando con este tema, doctora Rosa Congos, ¿qué diálogos pudieran establecerse entre el derecho y la historia? ¿Dónde vinculamos ahí, cuál es esa línea delgada o que podemos dividir entre los aspectos históricos relacionados con un archivo histórico judicial? Bueno, quizá puedo responder a esta pregunta mirándolo desde claro, yo trabajo sobre España. Sí. Pero me han sido el diálogo con los investigadores de países de Latinoamérica han sido para mí muy enriquecedores, en parte porque si trabajamos sobre la propiedad de la tierra, pues muchas veces utilizamos un vocabulario parecido, porque las nociones jurídicas, la forma el vocabulario es el mismo. Por ejemplo, la enfiteusis a la que se refería a Fernanda ahora no tiene nada que ver con la enfiteusis europea, pero el nombre es el mismo, o dentro de Europa también hay muchas diferencias. ¿Nos pudiera hablar de esas diferencias? Sí, bueno, por ejemplo, en Cataluña la enfiteusis muchas veces eran contratos entre particulares, sí, y perpetuos, ¿no? Y en cambio en muchas tierras, y también para las tierras incultas, o sea, había habido un proceso de apropiación privada por parte de unos individuos que luego concedían pequeñas parcelas de tierra. Y en cambio en otros países era el Estado quien controlaba y quien cedía estas tierras, y no siempre a perpetuidad. Esto también pasaba en España, pero bueno, encontraríamos diferencias en Italia o en Francia, donde a veces la enfiteusis era un contrato temporal y otras veces era un contrato perpetuo, y bueno, iba cambiando con el tiempo, ¿no? Y es distinta la enfiteusis en la Edad Media o la enfiteusis en el siglo XIX. Esto para mí es importante por las relaciones entre historia y derecho, porque si uno si solo estudia derecho, o si solo tiene en cuenta los diccionarios jurídicos de cada momento, puede observar algunas diferencias, porque puede observar alguna
evolución, pero la historia comparada es la que ofrece esta perspectiva, es la que nos dice en cada caso cuál es la originalidad, cuál es de lo que uno estudia. Porque si no, hay el riesgo de que uno piense que aquello que encuentra es lo normal, es lo eterno, es lo que está fijado, es derecho, es lo racional, porque encuentra una lógica. Si uno estudia una región, puede llegar a entender lo que está pasando y dice, esto pasaba porque la anfiteosis era esto. Pero cuando ve, o digo la anfiteosis, pero puede ser sistemas de herencia, distintos sistemas jurídicos, concepción de la propiedad comunal, o sea, de los usos comunales, que eran muy distintos. Entonces, la historia comparada permite ver, es decir, la historia comparada, el diálogo con historiadores que trabajan distintas épocas. Yo diría que también el diálogo con historiadores de derecho que trabajan distintas épocas y distintas sociedades es lo que permite ver que las cosas no son inmóviles, sino que las cosas no son eternas y que las cosas no son universales, sino que cada caso es un caso y muchas veces la perspectiva es comparada y regional, porque también trasciende en los estados nacionales, es decir, en un mismo país puede haber distintas realidades. Y esto es necesario que el historiador sea humilde, es decir, que entienda que él estudia un caso particular y nada más. Así es. Pero este caso particular puede compararlo con otros casos particulares y así se va construyendo pues una nueva visión de la historia y del derecho, yo diría. Muy bien. Y sobre este mismo tema, doctora Pamela, sabiendo que es parte de su especialidad, la historia del derecho, ¿cuál es su opinión entre esta vinculación de estudiar pues la historia del derecho y si nuestro acervo histórico le ha permitido establecer alguna línea de investigación a usted o a alguno de sus alumnos? Bueno, sí. Voy a empezar con la última pregunta. Sí. Sí, evidentemente el archivo del Poder Judicial me permitió a mí reconstruirme como investigadora, porque cuando yo llegué desde Alemania, yo tenía una línea de investigación que estaba muy centrada en un espacio local, en un estado de Argentina, que era la provincia de Córdoba, y a partir de mi ingreso al Sistema Nacional de Investigadores, primero como candidata y ahora como investigadora nivel 1, claro, ya al haber agotado esa línea, me puse a replantear, cómo me voy a insertar yo en el estudio de la sociedad y de las problemáticas jurídicas en torno a la propiedad en Monterrey. Y descubrí el archivo. Y una vez que descubrí el archivo, a partir de la invitación que recibí para impartir la materia en la maestría de argumentación judicial, empecé a solicitar expedientes y empecé a pensar justamente esto que dice Rosa. Yo lo que quiero hacer a futuro es una historia comparada entre dos espacios locales de dos estados en construcción con codificaciones contemporáneas y con un sistema federal, que vendría a ser Córdoba y Nuevo León. Entonces lo que estoy haciendo es siguiendo más o menos el mapa que tracé para estudiar Córdoba, pero claramente Nuevo León me desafía porque Nuevo León está inserto en una situación de frontera que Córdoba no está. Sí. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es, empecé a trabajar con un reglamento del registro de la propiedad de finales del siglo XIX y estoy divisando los conflictos que surgen a partir de llevar adelante el proceso de registración de la propiedad. Y antes de ponerme a estudiar cómo se registraron, me puse a pensar qué pasa con los que no tienen título, que eran una gran parte, ¿sí? Entonces, estoy estudiando los procesos de información ad perpetuam, que tienen la finalidad, en este caso concreto, de solicitar la reposición de un título. Y en ese sentido, en mi caso, me permitió establecer como esa gran línea que estoy desarrollando, pero igualmente como profesora, porque esa es otra de las funciones que tengo como investigadora, es empezar a generar líneas de investigación. Entonces, tengo un estudiante que está estudiando para el periodo colonial la hipoteca de esclavos, aquí en el reino, en el reino de Nuevo León. Después, otros dos estudiantes que ya están estudiando el Nuevo León, en etapa más contemporánea. Uno está estudiando el adulterio y otro estudiante está realizando un estudio sobre el estupro. Entonces, estas son las líneas que estoy desarrollando para el próximo semestre, pero ya he tenido la posibilidad de asesorar una tesis sobre la situación de la invisibilización de las mujeres en la codificación. Sí. Y a partir de la consulta de los expedientes del archivo histórico, pudimos advertir que los conflictos que se judicializaban
estando en vigencia el Código Civil, en las que las mujeres eran partes, no había referencias a la citación de la normativa del Código. Entonces, esa fue una tesis que se defendió hace 2 años, creo, en la Universidad de Monterrey. Y, bueno, el archivo me permite a mí reconstruirme como investigadora, que no es poco, porque cuando uno cambia de país, tiene que también empezar. Y, bueno, les agradezco mucho todo el apoyo que me han dado, tanto para mí como para mis estudiantes. Muy bien, no, pues al contrario, el agradecimiento es mutuo. Y, bueno, pues ese alumno que está estudiando y preparando su tesis en cuanto al estupro, pues ya tenemos también un producto de la Unidad de Investigación y Difusión Histórica, que es el libro de estupro, que se publicó hace un par de meses, en este mismo año. Y bueno, la finalidad que tenemos nosotros de estas jornadas de trabajo para dar a conocer nuestro acervo histórico, pues es principalmente que personas como ustedes que nos visitan desde el extranjero, tanto de Argentina como de España, pues bueno, qué sabor de boca se llevan al visitar al Poder Judicial del Estado de Nuevo León, al estar participando en estas actividades académicas de difusión del acervo histórico, y cómo nos pudieran ustedes colaborar para dar difusión al patrimonio documental con el que contamos. Bueno, si quieren, en principio quiero agradecer la invitación. Para nosotros fue un desafío, pero también un momento muy interesante de compartir experiencias historiográficas, multidisciplinares, así que me parece que todos nos llevamos un aprendizaje y una agenda de trabajo, ¿no? No sé si nosotros podemos ayudar, porque partiríamos de una idea de que tenemos las cosas más claras que ustedes, y en realidad no es así, sino que en todo caso podemos colaborar y en la difusión del archivo, ya sea con difundir las ligas, difundir el archivo en nuestros países y entre los colegas de Historia del Derecho y de Historia Agraria. Eso lo vamos a hacer, y también colaborar en todo lo que necesiten respecto del análisis de documentación y de trabajo comparativo, ¿no? Que me parece que también es un desafío. Así que yo los invito a los colegas a acercarse al archivo, a ver esta documentación, que nosotros hoy tuvimos la oportunidad de mirar algunos expedientes. Son expedientes muy ricos, hay mucho. Yo también estuve mirando el catálogo del archivo. Hay mucho de documentación privada, de lo que podríamos decir derecho civil. Hay un reservorio de material del periodo colonial, también del siglo XIX, también del periodo del porfiriato. Entonces me parece que hay una agenda de trabajo que podría tener 2 planos, ¿no? La agenda propiamente dicha del Estado de Nuevo León, y también una agenda comparativa que desafíe, ¿no? Este diálogo a ambos lados del Atlántico y hacia el norte y sur hispanoamericano. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, sí. Allá por Girona, en España, pues ¿qué sabor de boca se lleva usted del acervo histórico con el que contamos aquí en el Poder Judicial de Nuevo León, doctora? Bueno, muy bueno. No, yo quiero decir que yo siempre digo, en Girona tenemos la suerte de que los archiveros son también muy fantásticos, pero yo siempre digo, la investigación que se ha perdido o que se está perdiendo, o sea, los buenos temas, los temas importantes que se podrían investigar y que no se pueden investigar porque falta la organización de los archivos, ¿no? Esa es una idea que tengo, porque a veces uno deja de ir a un archivo simplemente porque el archivero no es lo suficientemente servicial, etcétera. Entonces, en este sentido, desde un punto de vista comparativo, también mi impresión es óptima, es decir, que un archivo o que las personas que trabajan en un archivo concreto, como es este archivo, se preocupen tanto de la divulgación, bueno, de facilitar el acceso. Para mí esto es modélico, es un modelo a seguir. Entonces pienso, mi impresión es muy positiva, es decir, y bueno, pienso explicar esta experiencia y creo que es interesante, ¿no? Que entre los archiveros, entre las personas que trabajan en los archivos, sepan que los investigadores, estamos muy agradecidos cuando trabajo y notamos cuando el archivero quiere
quiere que su archivo sirva para que se investigue, y esto no es tan frecuente. Tengo que decir que, porque nadie se ofenda, que en la zona que yo estudio sí, es decir, hay una buena coordinación entre los archiveros y colaboramos muchísimo desde la universidad con los archivos, pero incluso yo sé que somos la envidia también, porque entonces es un poco lo mismo. Estoy muy satisfecha o no sorprendida, porque no tiene por qué sorprenderme, pero sí muy agradecida, muy contenta de ver que un archivo judicial aquí, en el estado de Nuevo León, y un archivo que depende tiene esta voluntad de servicio, muy bien, y de mejora. Pues muy agradecido por su opinión y por sus buenos comentarios. Y ya estamos casi por finalizar. Tenemos pocos minutos para el cierre de nuestro programa. Y me gustaría que, estas actividades, estas jornadas denominadas Archivo Histórico, una agenda académica en construcción, me gustaría que la doctora Pamela nos diera ahí su final reflexión en torno a todos estos trabajos que hemos estado realizando en el marco del Día Internacional de los Archivos, doctora. Bueno, yo voy a tomar un poquito la idea de Rosa y también lo que dijo Fernanda, porque es muy raro que un archivo de un poder judicial esté con tanta vocación de servicio. Y eso habla muy bien de ustedes, porque tienen una serie de herramientas, y esto lo digo sobre todo para que las personas que están escuchando, ustedes pueden accesar desde cualquier parte del mundo, pueden revisar el catálogo, pueden completar la solicitud y les va a llegar sin ningún tipo de costo el expediente digitalizado. Eso no es común, no es un patrón. Además, dentro de la organización del archivo existen historiadores especializados y existe la lectura jurídica de los procesos, ¿sí? Entonces, eso es una herramienta. Y también quiero rescatar y quiero señalar el trabajo horizontal. Yo he tenido la posibilidad de ser invitada con mis estudiantes de licenciatura y el trato ha sido completamente acogedor y ellos estaban felices porque estaban súper motivados, participando en eventos, y yo creo que eso hace que la ciudadanía tenga un vínculo. A veces que cuando nosotros leemos los documentos históricos y el juez o la jueza, ya más entrado al siglo XX, son tan intocables, y este archivo se abre para la ciudadanía. E incluso hay momentos específicos donde el archivo se abre. Entonces, eso yo lo quiero celebrar. Y por otro lado, como bien dijiste, una agenda académica en construcción, creo que eso hable para la discusión, para pensar historias comparadas, generar una red de amigos y amigas del archivo, tanto de académicos como estudiantes de otras universidades, con los que podamos hacer diferentes tipos de eventos y plantear líneas de investigación para ver cómo lo local se conecta con otros espacios, advierte la diferencia, pero permite que ese diálogo comparado nos permita ver que no somos tan iguales, pero tampoco tan diferentes. Así es. Pues bueno, se nos ha agotado el tiempo de esta emisión de su programa Entre Páginas y Letras, y pues antes de irnos quiero invitarlas e invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Dirección de Archivo Judicial, es todo junto, y en las cuales pondremos en el chat de esta emisión. También pues los invitamos a ver y todos los programas de este podcast Entre Páginas y Letras en nuestro canal de YouTube. Bueno, les agradezco la asistencia a nuestro programa y estamos a sus órdenes. Esto fue Entre Páginas y Letras. Muchas gracias. Hasta la próxima.